Gloria a Dios por su bondad para con nosotros en estos días. He hablado con varios de ustedes en las últimas horas y me han dicho que estamos tan llenos que no sabemos cómo podríamos tomar más. Y me identifico con eso. Creo que se ha dicho todo. No puedo imaginar qué se podría decir que no se haya dicho y me veo tentado a decir simplemente amén y que todos se vayan para su casa. El Señor ha estado con nosotros, nos ha instruido y como yo, muchos han sentido convicción de pecado en diferentes áreas de la vida donde necesitamos que la gracia de Dios venga y nos ayude. Y tenemos mucho en qué pensar ya. En esta última sesión, lo único que quiero hacer es regresar a esa gran comisión, esa maravillosa comisión que nos fue dada en Mateo 28 y meditar en la última frase, la última línea de esa comisión. Porque la tarea de hacer discípulos conlleva tanto y lo que podríamos preguntarnos, ¿quién puede hacerlo? ¿Quién tiene la habilidad para llenar y realizar este trabajo de hacer discípulos? Es imposible, es imposible. Si Dios nos deja solos, pero por supuesto Él no nos ha dejado solos, nos ha dado una gran promesa. Así que veamos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La presencia de Cristo con nosotros asegura el éxito de esta comisión. Es una promesa asombrosa la que nos hace. Es sobrenatural. Es el tipo de promesa que nosotros quisiéramos hacer con buenas intenciones y lo hacemos los unos a los otros. El tipo de promesa que un padre amoroso quiere hacerle a su hijo que está temeroso de la oscuridad o está luchando con la separación, de tener que estar lejos. Y uno quiere decirle: papá siempre va a estar contigo, papá nunca te va a dejar. Y puede ser que tengas todas las intenciones, pero sabes que no tienes la habilidad para garantizar esa promesa. El sentimiento es apropiado, pero la realidad es que un día tú y yo vamos a dar nuestro último aliento en este mundo, a menos que Cristo vuelva antes. Y llegará el día en que no estaremos con aquellos a los que amamos. Pero nuestro propio Señor Jesucristo hace esta promesa antes de experimentar, después de experimentar la muerte y después de que su muerte ha sido vencida por su resurrección, y estando con sus discípulos y dándoles esta comisión, lo hace como uno que ha resucitado de entre los muertos para no morir nunca más. Y la simplicidad de esta promesa, la claridad de esta promesa subraya su importancia. Así que meditemos por unos minutos en lo que significa tener al Señor siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Y quiero señalar 3 observaciones que nos pueden ayudar a entender bien lo sorprendente de esta promesa. ¿Quién es el que hace esta promesa? ¿Y cuál es la naturaleza de su presencia con nosotros? ¿Y cuál es el alcance de su presencia? ¿Quién es el que nos hace la promesa? Es el Hijo eterno de Dios hecho carne. No debemos permitir que la familiaridad de hablar de Jesús como Dios en la carne nos haga perder su profundidad de cómo vemos a Jesús. Jesús es Dios.
Como confesamos en el credo de Nicea, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Esta es una declaración sorprendente acerca del hombre Jesucristo. Y este hecho, esta verdad confesada en este credo, provocó al pueblo judío en los días de Jesús, mientras empezaban a entender lo que Él les estaba enseñando acerca de quién era al que tenían en su presencia. Él dijo, yo y el Padre somos uno, en Juan 10. Y luego Juan nos dice qué fue lo que entendieron los que estaban a su alrededor. Escribe en el 10:30. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, pero Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Tenían razón a medias. El hombre que tenían por delante sí se presentaba a sí mismo como Dios y no le daba vergüenza hacerlo, pero estaban equivocados de acusarlo de blasfemia, porque sí era Dios. Dios hecho hombre en su presencia. Entonces la promesa que tenemos en esta comisión es una promesa que ha hecho Dios, Jesucristo, Dios hecho carne, de que va a estar con nosotros siempre. En cierto sentido, esta promesa no es diferente de lo que vemos en lo que Él siempre ha hecho con su pueblo desde el principio. En la misma narrativa de la creación, estando allí con Adán y Eva, luego lo vemos con Abraham cuando lo saca de Ur. Lo vemos con Isaac y con Jacob prosperando sus trabajos. Lo vemos en Génesis 26 y 28 y en Génesis 39. Repetidamente vemos que Dios estaba con José en Egipto, dándole favor. Dios estuvo con Moisés y con los israelitas y se manifestó en medio de ellos con esa columna y ese pilar de fuego y esa nube. Según 2 de Samuel 7:9, Él estuvo con David cuando el reino de Israel fue establecido y prometió estar con Salomón, el hijo de David, cuando el reino se expandió en 1 de Reyes 1. El Evangelio de Mateo comienza anunciando el nacimiento de Jesús y lo identifica en el idioma, en el vocabulario del profeta Isaías como Emanuel. Emanuel, que traducido es, como nos dice Mateo en el capítulo 1, versículo 23, Dios con nosotros. Dios siempre ha estado con su pueblo. Y cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, escogió a 12 discípulos y estuvo con ellos. Les enseñó, los guió, vivió con ellos, invirtió en ellos, los equipó para la misión que les asignaría. Y todo esto lo hizo el Dios encarnado entre ellos. Pero ahora está prometiendo su presencia a sus discípulos, no solo como Dios encarnado, sino como el Dios encarnado que ha vencido la muerte. Los primeros 15 versículos de Mateo 28 resumen brevemente la resurrección de Jesús de los muertos. No entra en los detalles que vemos en Lucas o en Juan con respecto a esa resurrección, pero Mateo nos hace saber que esa comisión final se da después de que Jesús ha conquistado la muerte al ser levantado del sepulcro. Él habla a sus 11 discípulos como alguien que ha sido crucificado. Todos ellos lo habían visto ser arrestado. Algunos habían presenciado su crucifixión. Y en los 40 días desde su resurrección, todos ellos lo habían visto múltiples veces
en su cuerpo resucitado, en el camino de Maús, en el aposento alto, en la playa. Sabemos que les enseñó muchas cosas acerca del reino durante esas semanas. Y aunque les había dicho desde antes, tratando de prepararlos, les había dicho qué iba a pasar, que iba a ir a Jerusalén, que iba a ser arrestado, que iba a ser asesinado y que iba a morir y luego resucitar 3 días después. Los discípulos en esa colina en Galilea todavía estaban tratando de entender qué significa todo esto. Este hombre que vimos morir crucificado, esa tumba que visitamos y ahora está entre nosotros. Les está dando la responsabilidad aparentemente imposible a estos hombres insignificantes de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero les hace una promesa que debe haber sonado igualmente imposible. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se presenta ante ellos como el Dios encarnado que ha vencido la muerte y como el Rey resucitado que es Rey de Reyes. Le doy gracias a Dios por la claridad del mensaje que predicó David en la última sesión acerca de la importancia de la resurrección para la obra mediatoria de Jesucristo, que tiene toda autoridad como nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Estos hombres habían presenciado la autoridad de Jesús en los 3 años que Él estuvo con ellos. Habían visto su autoridad sobre los vientos y las olas y los asombró. ¿Quién es este? Habían visto su autoridad sobre la enfermedad, sobre el mundo invisible, mientras sacaba demonios que reconocían quién era Él. Lo habían visto incluso prepararse para pagar el impuesto del templo a través de una moneda que Pedro encontró en la boca de un pez, y ahora está delante de ellos reclamando autoridad universal. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Se le ha conferido divinamente como el Hijo de Dios, encarnado, crucificado y resucitado, mediador como profeta, rey y sacerdote. La resurrección demostró que Jesús es soberano sobre la vida y la muerte. Y Él se presentó allí declarando delante de ellos que tenía toda la autoridad de Dios mismo, otorgada a Él como nuestro Señor y Salvador. Entonces, hermanos y hermanas, esta es una promesa asombrosa. Primero, por causa de quién la hizo. Si Elon Musk personalmente viniera y nos prometiera pagar la cuenta de la luz durante los próximos 12 meses, ¿te levantarías al día siguiente pensando, ¿cómo voy a pagar la luz? No. ¿Por qué? Porque Elon Musk tiene más dinero de la que puede gastar en 100 vidas y tiene los recursos para cumplir ese compromiso que ha hecho. Con los recursos del Señor Jesucristo son ilimitados. Él tiene toda autoridad, su autoridad es ilimitada, y con esa autoridad soberana ilimitada, Él promete estar con su pueblo. ¿Por qué entonces dudamos? ¿Por qué nos retraemos ante cualquier responsabilidad a la que Él nos ha llamado? ¿Por qué vacilamos tanto, tememos tanto al tratar de hacer un discípulo? Tememos hablarle a la persona, pensar en lo que podría pensar o lo que podría decir de nosotros o cómo podría responder. ¿Por qué? Una de las razones por las que nos retraemos de esta responsabilidad es porque no pensamos profundamente en Jesucristo. Y eso podría
sonar mentira, pero es la verdad. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 8, yo trato de hacer que mi vida gire en torno a este pasaje. Es un versículo que me hacía rascarme la cabeza cuando era joven. Me preguntaba por qué Pablo escribió esto y por qué lo necesitaba Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos, del linaje de David, conforme a mi evangelio. ¿De verdad? ¿Pablo está preocupado de que a Timoteo se le olvide Jesús? ¿Será una debilidad de carácter de Timoteo? Pablo está cerca de la muerte. Timoteo ha demostrado ser un colega confiable y Pablo le encomienda, le dice, no quiero a nadie más que a Timoteo, y esta es la última carta de Pablo a Timoteo. Pablo sabía que Timoteo no iba a olvidar quién era Jesús, pero también sabía de su propia experiencia dolorosa, que Timoteo y todo otro cristiano enfrenta la tentación de olvidar todo lo que Jesús es. Él es el Hijo eterno de Dios, que se encarnó para cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento, convirtiéndose en el Mesías que haría todo lo necesario para que pecadores pudieran estar bien delante de Dios, llevando una vida de perfecta obediencia y entregando su vida por completa en la cruz, bajo la ira de Dios en contra de pecadores. Él sabía que podemos olvidar todo lo que Jesús es, y al olvidarlo podemos retraernos de nuestras responsabilidades porque las vemos y pensamos en nuestros recursos limitados y decimos, ¿por qué intentarlo? Y cuando esos pensamientos vienen a la mente, debemos ir a la raíz de esos pensamientos, la incredulidad, una incapacidad de recordar quién es Cristo. Olvidamos que lo que tenemos en Cristo es más que suficiente para cumplir cualquier tarea que Él nos haya dado. De nuevo, el apóstol Pablo tuvo que aprenderlo en experiencias dolorosas. En 2 Corintios 1, no sabemos de qué se trataba, pero los corintios de fijo lo sabían. Él habla al respecto, como que todos saben. 2 Corintios 1:8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Piensen en esto. Una aflicción que describe abrumados sobremanera. Abrumados más allá de sus fuerzas, que no pensaban que podrían sostenerse. Perdimos la esperanza de conservar la vida misma. No pensaban que iban a sobrevivir. Pensó que eso era el final, así iba a morir. Aquí hay una pista un poco de que quizá Pablo quería morir. Porque luego continúa diciendo, pensábamos que habíamos recibido sentencia de muerte. Sin esperanza, sin salida. Así se sintió en Asia, lo que sea que estaba atravesando. Pero ahora, viendo hacia atrás, escribiéndoles a los corintios, vean lo que les dice. Pero esto fue para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El Cristo resucitado. Había perdido de vista al Cristo resucitado. Y cuando Dios lo trajo a esta prueba, le mostró cuán débil él era en sí mismo al recordar a Cristo y poner su esperanza de vuelta en Cristo que había sido resucitado de los muertos. Recuperó las fuerzas. Así es como vivimos nosotros. Nuestro Dios resucita a la gente de los muertos. Nuestro Señor y Salvador ha vencido la muerte. Estaba vivo hace 2000 años y fue muerto y fue resucitado de entre los muertos para no morir nunca más. Y Él está con nosotros. ¿Qué podríamos temer? ¿Qué nos podría faltar?
¿Qué no puede hacerse de lo que Dios nos ha llamado a hacer si tenemos a un Señor y Salvador reinante y resucitado? Él es el que promete estar con nosotros siempre. Eso es quien Él es. Pero ¿cómo su presencia está con nosotros? ¿Cuál es la naturaleza de su presencia? Lo está espiritualmente. Antes de su arresto y crucifixión, en el aposento alto, en esos capítulos de Juan del 13 al 17, vemos qué era lo que Jesús estaba planeando hacer después de su muerte y resurrección con respecto a cómo Él iba a enviar al Espíritu a ellos, les iba a enviar a su ayudador, el Espíritu de verdad. En el capítulo 17, capítulo 16, versículo 7 dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. En el registro de Lucas de este evento, que Mateo resume solamente antes de la ascensión, Lucas en el capítulo 1 nos dice que Jesús les había instruido a sus discípulos a esperar en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo que vendría sobre ellos. El Espíritu Santo. Y al leer el resto de las cartas apostólicas en el Nuevo Testamento, leemos cosas así acerca de este Espíritu. Romanos 9, 8 y 11 dice que los cristianos están en el Espíritu porque somos morada del Espíritu de Dios, quien también es el Espíritu de Cristo. Segunda de Corintios 13 y Gálatas 2, Pablo dice que Cristo está en nosotros. Y como Cristo ascendió físicamente al cielo, Él y el Padre enviaron al Espíritu para que habitara en su pueblo en Pentecostés. El Espíritu, que es la tercera persona de nuestro Dios Trino, es llamado el Espíritu de Cristo. Él habita en cada creyente, en todos los que han confiado en Cristo, y por lo tanto trae la presencia de Cristo a todos los que han confiado en Él. Entonces, ciertamente, si has confiado en Cristo, estás en Cristo, y por lo tanto tienes a Cristo contigo. Y de esta manera es una gran ventaja para nosotros que Cristo se haya ido. Porque como Dios hecho carne, Él asumió una verdadera humanidad con verdaderas limitaciones humanas, y en su carne Jesús solo podía estar en un lugar a la vez, pero ahora por su Espíritu puede morar en todo su pueblo, todos los cristianos alrededor del mundo al mismo tiempo. Así que la naturaleza de la presencia de Jesús con nosotros es espiritual por el Espíritu, pero noten también que también es plena. Él está con nosotros todos los días o siempre. Y la idea es que en la totalidad de cada día, así que cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando no estás pensando en Él, cuando te sientes solo, Jesús está contigo plenamente por su Espíritu. Y Él declara enfáticamente esta verdad a sus discípulos. Y notamos cómo esta promesa comienza en la ESV. Escuchen, he aquí, miren, recuerden. Él quiere que presten atención y que le entiendan. Y luego les dice lo que les dice de manera muy enfática. El uso de las palabras y cómo las utiliza. Se puede traducir así: yo mismo, yo estoy con ustedes. Está a punto de ascender al cielo y tomar su lugar a la diestra del Padre Todopoderoso. Pero como prometió a sus discípulos de antemano,
no los va a dejar huérfanos. Él y el Padre enviarán a otro consolador, que es el Espíritu. Y por el Espíritu, el Cristo crucificado y resucitado y reinante estará con su pueblo, morando en su pueblo. Entonces, aunque Jesús ya no está presente físicamente con nosotros, hermanos y hermanas, Él definitivamente está presente con nosotros espiritualmente. Y su presencia espiritual no es ningún tipo de una presencia secundaria o menos importante. El Espíritu de Cristo mismo, por su Espíritu, Él está con nosotros plenamente. A veces lo olvidamos porque no podemos verlo. Estamos tan gobernados por nuestros sentidos que a veces es difícil recordar una de las disciplinas más importantes de la vida cristiana, que es entender que hay realidades invisibles más significativas que debemos esforzarnos por no olvidar. Y una de ellas es que tenemos a un Cristo invisible, resucitado, reinante, que está con nosotros. ¿Recuerdan la historia del profeta Eliseo, que estaba siguiendo a Elías en Segunda de Reyes, capítulo 6, segundo? Les estaba dando información acerca del rey Ben-Hadad, que había enviado un gran ejército para atraparlo. El ejército, Eliseo recibió una advertencia directamente de Dios y le dijeron que Elías estaba en Dotán y que podían atraparlo ahora. Y el texto nos dice que Ben-Hadad reunió un gran ejército por la noche para ir y rodear a este pequeño pueblo. Y luego es interesante leer la narración de lo que ocurrió después, porque Eliseo tenía un siervo con él. En el versículo 16 y en adelante dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo. No hay razón para preocuparte, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Imaginen esa escena. Aquí está este joven sirviendo a este profeta anciano y ve a este ejército sirio que aborrece a su amo, y ellos están ahí por causa de Eliseo y lo rodean. No hay manera de escapar y son guerreros salvajes. Y él dice: ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo le dice: no te preocupes. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y yo creo que este joven posiblemente miró a su alrededor y dijo: ¿será que durmió suficiente? ¿Cómo puede pensar de esta manera? No hay nada aquí que yo pueda percibir con mis sentidos de que esto es verdad. Entonces Eliseo ora y dice: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Piensen en eso por un momento. Antes de que Eliseo llegara a observar lo que el siervo le iba a enseñar, ¿estaban en peligro? ¿Estaba ese ejército sirio a su alrededor? Claro que sí, todos podían verlo. Antes de que Eliseo llegara ahí, ¿había carruajes de fuego del ejército del Señor más poderosos que el ejército de Siria a su alrededor? Sí. Sí. Eliseo sabía que era así. El joven no podía verlo, no lo sabía. ¿Por qué? Eliseo estaba mirando con los ojos de la fe, creyendo los propósitos y las promesas de Dios para su vida. Así que solo ora y le pide: Señor, muéstrale lo que me has mostrado, abre sus ojos. Y cuando sus ojos fueron abiertos, él también lo vio. Hermanos y hermanas, si el Cristo crucificado y resucitado, el Señor de señores, Rey de reyes, dice que Él está con nosotros,
está con nosotros. Lo veas o no, lo puedas explicar, aunque no puedas explicar cómo su presencia es compatible con todo lo que está ocurriendo o no, sigue siendo verdad. Y si es verdad, entonces nosotros que conocemos a este Salvador crucificado y hemos encomendado a Él nuestra salvación eterna, entonces debemos orar pidiéndole a Dios que nos dé la fe para creerlo y para vivir a la luz de esta verdad. A veces fracasamos en esto porque confiamos más en nuestros sentidos y nos ponen de cabeza. Pero lo cierto es que el Cristo encarnado, crucificado, resucitado, nunca deja a su pueblo solo. Y está con nosotros por su Espíritu. Y finalmente, quiero señalar el alcance de su presencia con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, de esta era, de esta época. Hay una cantidad determinada de tiempo que Él tiene en mente, que tiene una fecha final. Y esta era en la que vivimos ahora. A veces se menciona en el Nuevo Testamento como los postreros días. Y esa es la era entre la primera venida de Cristo hasta la segunda o última venida de Cristo. Y estamos, si nos detenemos a pensar en que esta era tiene una fecha de expiración, va a terminar. Llegará el día en que terminará. Un día todo acabará. Un día Dios traerá la historia a su conclusión. El tiempo habrá cumplido su propósito y esta era ha terminado. Si nunca ha pensado en esto antes, piense ahora. El tiempo es creación de Dios. Es criatura. Y esta creación va a cumplir su propósito y va a terminar. No pensamos en esto muy a menudo. Y sin embargo, deberíamos pensar en ello, especialmente a la luz de su promesa, porque al darnos esta promesa, Jesús nos recuerda que Dios está obrando desde el principio con propósitos eternos, y parte de ese propósito eterno es esta era en la que vivimos ahora. No vivimos en la era de las promesas del Antiguo Testamento, sino que vivimos en la era después de Cristo hasta la consumación de todas las cosas, cuando esta era llegue a su conclusión. Pero el apóstol Pablo escribe más al respecto en 1 Corintios 15 cuando habla de cómo el Señor Jesucristo aparecerá y finalmente derrotará completamente a todos sus enemigos, incluyendo al último que es la muerte. Y una vez que todos sean vencidos, Él va a tomar el reino de Dios y lo va a entregar de vuelta al Padre para que Dios sea todo en todos. Y la eternidad entrará. Y cuando ese día llegue, la misión que hemos recibido de hacer discípulos habrá terminado. La tarea estará completa porque es una tarea para esta era. Y Cristo habrá estado con nosotros hasta el fin. Me temo que hay muchos en nuestras iglesias que no creen realmente que esta era va a terminar. Después de todo, durante toda la vida, todo parece continuar igual. Hoy es como ayer y mañana será como hoy. Y tendemos a pensar que todo va a seguir igual. Pero me temo que esa es la razón por la que muchos de ustedes jóvenes pueden ser apáticos espiritualmente a la presencia de los padres y los pastores y las iglesias que los aman, que los llaman, que se detienen a pensar en su alma eterna, que les presentan a Cristo y les ruegan que se vuelvan del pecado y confíen en Jesús, que sean humildes y que crean su palabra y crean en este gran Salvador que puede salvar a un pecador como ustedes. Se levantaron hoy como ayer y esperan levantarse mañana como hoy. Pero escuchen lo que dice el Señor Jesús. Va a llegar un final.
para esta era. Y dada esa realidad, llegará un día en que será demasiado tarde, cuando la oportunidad de convertirse en discípulo de Jesús va a haber expirado. La Escritura dice que hoy es el día de salvación. Dios les ha dado más oportunidades para escuchar su palabra, para escuchar el llamado, para reconocer que Él envió a su Hijo al mundo para salvar pecadores como ustedes, para que hoy ustedes puedan volverse de su pecado y simplemente, humildemente decir: Jesucristo, sálvame, y Él te salvará. Y si no has sido salvo por la gracia de Dios en Cristo, que no puedas dormir hoy hasta que humildemente establezcas tu destino eterno con tu Creador y recibas a su Hijo como tu Salvador. Será un día terrible para aquellos que han perdido estas oportunidades de arrepentimiento, pero será un día glorioso para todos nosotros, los que hemos conocido a Cristo y hemos sido reconciliados con Él y buscamos vivir conforme a sus mandamientos por su presencia con nosotros. La razón por la que la Gran Comisión va a ser exitosa es porque nuestro Señor crucificado y resucitado y soberano tiene toda autoridad y está con nosotros, y Él se asegurará del éxito de esta misión. No deberíamos necesitar otra motivación para ir, enviar, trabajar con completa confianza para el éxito de esta misión, porque Cristo está con nosotros. Pastores, esto debería animarnos. No estamos solos, nunca estamos solos en nuestro ministerio. Cuando estás luchando con un pasaje y tratando de entender, de descifrar la mejor manera de decir lo que quieres decir, y a veces no entiendes lo que el texto quiere decir y te sientes solo, no estás solo, no estás solo. Tu Salvador crucificado, resucitado y soberano está contigo. Cuando eres llamado a ir a consolar a aquella viuda que acaba de despedirse de su compañero y no tienes palabras que decir, no sabes ni qué hacer, no estás solo, no estás yendo limitado por tus propios recursos. Cuando tienes que reprender a alguien con fuerza, algún miembro que sigue alejándose hacia el pecado y alejándose de Cristo, no estás solo. Cristo está contigo. Hermanos y hermanas, no están solos. No están solos cuando ven la oportunidad y saben que es una oportunidad de hablar con un ser amado, con un amigo acerca de las realidades eternas, acerca de sus almas eternas y su necesidad de un Salvador. Y todo dentro de ustedes se inflama y recuerdan la relación y lo que ha ocurrido en el pasado y todo lo que no sabes, que ya deberías saber, y lo que no sabes o lo que has olvidado, y ves a un extraño tal vez y reconoces que Dios ha puesto la mesa aquí, pero dices: quisiera que tal persona estuviera aquí. Sientes como que no puedes. No estás solo. No estás solo. Pídele al Señor que abra tus ojos y te deje ver estas verdades, estas realidades de que el Señor Salvador Jesucristo está contigo, está en ti, para que pueda hacer lo que me has mandado hacer. Cuando piensas en los pueblos no alcanzados y pides al Señor que te envíe a ti, si es su voluntad, para dar a conocer a Cristo, puedes hacerlo sin ningún temor, sin pensar: ay, jamás podría hacer eso. ¿De verdad? Si Cristo está contigo, ¿jamás podrías hacerlo? Y si Él te llama a hacerlo, Él va a estar contigo cuando te entregues. Así que, ¿por qué tememos? Como si nos faltara lo que necesitamos. Cuando hemos sido enviados a ser discípulos en este mundo, como hemos estado considerando en los últimos 2 días y medio, Jesucristo suplirá todas nuestras necesidades con su presencia. Esta es la lógica de Hebreos 13, ¿no es cierto? Versículos 5 y 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Eso es bueno, es un consejo bueno, bíblico. ¿Por qué?
Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Si tan solo tuviera esto, si no fuera tan viejo, si no fuera tan joven, si tuviera más entendimiento. Él no te va a dejar ni abandonar. Él está contigo, está con nosotros, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Tenemos a Cristo. Cristo está contigo. Cuando regreses a esa parte de la viña donde Él te ha colocado para hacer lo que Él te ha encomendado hacer. Vas a volver a tu casa con tus hijos, a la casa, al hogar, a la pensión. Tal vez ya no puedes más, estás cansado. Vas a tu trabajo y no sabes cómo lidiar, y mucho menos prosperar y llevar la luz de Cristo a ese lugar de trabajo. Él está contigo. Él promete estar contigo, así que cree lo que te está diciendo. Establece ya esa batalla en tu mente. Si Él dice que va a estar contigo, no sientes que pueda estar contigo, no crees que puedas hacerlo, debería estarlo haciendo, no tengo los recursos, pero Jesús dice que que va a estar conmigo. ¿A quién le vas a creer? ¿A Cristo o a ti mismo? ¿Somos necios? ¿Somos tan tontos? Creo la promesa, pero no puedo hacerlo. No confíes en ti mismo, confía en Jesús. Acepta lo que Él te está diciendo. Me encanta esa oración. Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Nosotros deberíamos hacer así al buscar cumplir con nuestras responsabilidades. ¿Recuerdan aquel momento del que habla Pablo en 2 de Timoteo cuando tuvo que ir a presentarse ante Nerón para su juicio y su primera defensa? Esto es antes del último juicio donde sería ejecutado. Él lo pone así en 2 de Timoteo. Dice, en mi primera defensa nadie vino a estar conmigo, sino que todos me abandonaron. Que no se les cuenta en su contra. Este es el apóstol Pablo. Nadie estuvo con él, dice. ¿Alguna vez se han sentido así? ¿Se han sentido traicionados, solos? Que la gente que estaba ahí no aparece ahora. Pablo dice, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, de tal manera que a través de mí el mensaje fue proclamado plenamente y todos los gentiles para que pudieran escuchar, y entonces fui rescatado de la boca del león. Hermanos y hermanas, el Señor los va a rescatar de las artimañas y tácticas de Satanás también. No significa que vayas a salir sin persecución o como Pablo, sin morir, pero vas a ser salvo de negar a tu Salvador. Él te va a guardar, Él te va a proteger, Él no te va a dejar ir, porque Él está contigo. John Wesley experimentó esa presencia fortalecedora de Cristo cuando estaba en su lecho de muerte el 1 de marzo de 1791. Algunos familiares y amigos estaban con él allí en Londres y él trataba de hablar con ellos, pero entraba y salía, perdía la conciencia, hacía sonidos, pero no podían entenderle, y empezó a darse cuenta de que no podían entenderlo. Y una de las mujeres que estaba allí, llamada Betsy Ritchie, una querida amiga suya y de la familia, ella lo atendió como su enfermera durante sus últimos días y relata esa escena sagrada, escrito al respecto. Dice que cuando Wesley se dio cuenta de que no estaba siendo entendido, se detuvo un momento y luego, con toda la fuerza que le quedaba, exclamó: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y entonces, como para afirmar la fidelidad de nuestro
Jehová que cumple sus promesas y consolar los corazones de sus amigos que lloraban, levantando su brazo moribundo en señal de victoria y alzando su débil voz con un santo triunfo que no puede expresarse, volvió a repetir las palabras que reviven el corazón. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. El Señor Jesús nos promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que derramó su sangre por nosotros, el que nos reconcilió con Dios, el que tiene toda autoridad, que ha recibido toda autoridad, nos dice: yo estaré contigo hasta el fin. Es verdad, es verdad. Y que Dios nos dé la gracia para creerlo. Oremos. Padre nuestro, tus promesas son tan grandes, esta promesa es tan grande, es abrumadora para nosotros. Ayuda nuestra incredulidad, ayúdanos a creer tu palabra, danos esa fe de niños, del niño que cree lo que tú dices y busca vivir a la luz de esta promesa. Padre, sé con cada uno de estos hermanos y hermanas mientras vuelven a sus lugares de responsabilidad. Asegúrales tu presencia. Guárdalos. Silla en los corazones de cada uno las verdades de tu palabra. Te amamos. Te agradecemos y te alabamos por ser nuestro Dios. Gracias por darnos a tu Hijo, por llamarnos a la fe en Él. Oramos en su nombre. Amén.